Unidad 1, Química General aplicada a la nutrición. Contenidos. ¿Qué es lo que se va a revisar en esta unidad? Cifras significativas, notación científica, sistemas de unidades, factores de conversión y temperatura. Cifras significativas y notación científica. ¿Qué es una cifra significativa? Es cualquier valor numérico que aporte información no ambigua ni superflua acerca de una determinada medida experimental. Indican la exactitud con la que se efectúa una medición. Para poder identificar adecuadamente las cifras significativas de una determinada cantidad o valor numérico o magnitud, existen 5 reglas que no están universalmente aceptadas, pero que orientan y guían a la identificación correcta y adecuada. El número 1 menciona que todas las cifras diferentes de 0 son considerados significativos. En el primer ejemplo podemos identificar nosotros 8 cifras significativas, ya que todas las cifras que están denotadas en este valor son diferentes de 0. En el segundo ejemplo encontramos algo semejante, ¿no? Donde podemos identificar 5 cifras significativas. En este tercer ejemplo, al presentarse dos valores ceros, no se van a considerar cifras significativas, por lo tanto, vamos a identificar solamente 3. Y en este último ejemplo identificamos 2 cifras significativas. Todo esto aplicando la primera regla. La segunda regla menciona que todos los ceros ubicados entre dígitos diferentes a 0 son significativos. Vale decir que si nos encontramos con ceros en cualquier valor numérico, siempre y cuando estos estén ubicados entre dos números diferentes de 0, sí pueden ser considerados cifras significativas. Tal es el caso de este primer ejemplo, donde vamos a identificar 7 cifras significativas, incluido el 0. En este siguiente ejemplo vamos a identificar 3 cifras significativas, incluido el 0. Y en este otro ejemplo vamos a identificar solamente 3 cifras significativas. Podemos nosotros percatarnos de la presencia de más ceros, pero estos dos ceros que están a la izquierda no son considerados cifras significativas, ya que no se encuentran en medio de dos números distintos de 0, como es el caso de este siguiente. Por tal razón, sí es considerado cifra significativa y en consecuencia acá tenemos identificados 3 cifras significativas. Cuando nos encontramos con un grupo de ceros que están en medio de dos cifras distintas de 0, estos también son considerados cifras significativas. Consecuencia, acá vamos a hallar 4 cifras significativas. Tercera regla. Los ceros a la izquierda del primer dígito diferente a 0 sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Entonces, esta regla está orientada a identificar los ceros en cantidades pequeñas, menores a la unidad, que se caracterizan por la presencia de ceros a la izquierda. Estos ceros, como lo menciona la regla, ayudan a identificar el separador decimal, que en el caso nuestro llega a ser la coma, y no son considerados cifras significativas. En consecuencia, en este primer ejemplo, solamente podemos identificar 2 cifras significativas. En el siguiente ejemplo, 3 cifras significativas. En el siguiente ejemplo, también 3 cifras significativas. Sino que nos encontramos con un 0, pero aplicando la segunda regla es considerado cifra significativa. Y en este último ejemplo solamente nos vamos a encontrar con una cifra significativa, nada más. La cuarta regla menciona que en un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente de 0 son significativos. Esto también, esto en realidad aplica a valores o cantidades que contienen en números decimales, ¿no? Este primer ejemplo, vamos a identificar 4 cifras significativas, siendo que hay un 0, pero este 0 sí es considerado cifra significativa, ya que de acuerdo a la cuarta regla, está denotado al lado derecho de un número diferente de 0. En este otro ejemplo podemos encontrar ceros a la izquierda y ceros a la derecha. Por la regla número 3,
no tomamos en cuenta estos ceros, pero sí estos ceros gracias a la regla 4. En consecuencia, acá tenemos que identificar 3 cifras significativas. En este otro ejemplo, nos vamos a encontrar con 5 cifras significativas, aplicando la regla número 2 y la regla número 4. Acá ocurre algo semejante, nos encontramos con 6 cifras significativas, aplicando la regla número 2 y también considerando la regla número 4. La regla número 5. En un número que no tiene punto decimal y que termina con 1 o más ceros, los ceros con los cuales termina el número pueden ser o no significativos. El número es ambiguo en términos de cifras significativas. Esta regla aplica para cantidades que contienen 2 o una mayor cantidad de ceros y solamente es aplicable a números enteros. Tal es el ejemplo que tenemos ahí. Este valor que tenemos como ejemplo puede contener 1, 2, 3 o 4 cifras significativas. No solamente nos vamos a encontrar con una respuesta adecuada, ya que estos ceros, lastimosamente, son considerados ambiguos. Para poder identificar correctamente la cantidad de cifras significativas encontradas en este tipo de valores, debemos aplicar la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es una forma de escribir un número a partir de un producto entre dos números, uno llamado coeficiente y el otro potencia de base 10. Y la notación científica nos ayuda a sintetizar, a volver un número que es de difícil comprensión en un número más entendible, más comprensible. Es así que en química, en bioquímica, nos vamos a encontrar con cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Es tal como lo podemos apreciar en los ejemplos que tenemos en pantalla. Por ejemplo, la masa de la Luna en toneladas métricas, la velocidad de la luz en el vacío en metros por segundo, el número de bacterias por gramo de suelo, el radio de un protón en metros, el tamaño de un virus en metros, la masa de un átomo de carbono expresado en gramos. Como ustedes pueden apreciar, hay valores o extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Y denotarlos en notación decimal hace que estos números sean difíciles de comprender. Para tal motivo es que se aplica la notación científica con la finalidad de sintetizar y volver más comprensible estas cantidades. Para poder escribir en notación científica debemos tomar en cuenta 3 partes importantes. El coeficiente, que debe ser necesariamente un número que vaya entre 1 hasta menos de 10, la base 10 y el exponente n. Este exponente puede ser positivo o negativo, mucho dependerá de si la cantidad expresada es muy grande, mayor a la unidad, o muy pequeña, menor a la unidad. Cuando la cifra es mayor a la unidad, nos encontramos con que este exponente tiene un valor positivo. Cuando la cifra más bien es menor a la unidad, es decir, hablamos de una cifra pequeña, nos encontramos con que ese exponente va a tener un valor negativo. Para cantidades grandes mayores a 1, se recorre el separador decimal hacia la izquierda, hasta dejar expresado el coeficiente con un número mayor o igual a 1 y menor que 10. Luego se añade la base 10 y el exponente tendrá un valor igual al número de espacios recorridos por el separador decimal hasta el coeficiente. Este valor tendrá un signo positivo. Como ya lo habíamos mencionado hace un momento, las cantidades muy grandes, mayores a la unidad, van a ser representadas con exponentes positivos. Y para poder representar adecuadamente una notación científica, debemos considerar que el coeficiente vaya entre 1 hasta menos de 10. En el ejemplo que tenemos acá, sería lo adecuado 7.4 o 7,4. La base 10 y el exponente, que en este caso representaría al valor de 19 positivo. ¿Por qué?
porque ese valor ha recorrido desde esta posición, ¿no? Siendo que al final se encuentra el separador decimal, que no lo vemos, pero lo sobreentendemos que está presente ahí, hasta esta posición, que sería 7. Entonces, hasta ese punto tenemos que esta coma ha recorrido 3, 6, 9, 12, 14, 16 y 19. Para cantidades pequeñas, menores a la unidad, se recorre el separador decimal hacia la derecha, hasta dejar expresado el coeficiente con un número mayor o igual a 1 y menor que 10. Luego se añade la base 10 y el exponente tendrá un valor igual al número de espacios recorridos por el separador decimal hasta el coeficiente. Este valor tendrá signo negativo. Esta regla aplica a cantidades muy pequeñas, menores a la unidad, donde nos vamos a encontrar con una gran cantidad de ceros que están denotados al lado izquierdo de valores diferentes de 0. Para el ejemplo que tenemos en pantalla, debemos escoger un coeficiente que debe ser necesariamente un valor entre 1 hasta menos de 10. El valor adecuado está representado como 1,994, que llega a ser el coeficiente. Luego nos encontramos con la base 10 y finalmente el exponente, que está teniendo un valor de 23 negativo, porque el recorrido en este caso del separador decimal ha sido hacia la derecha, desde la posición donde está ubicada hasta después del 1. Si revisamos el recorrido, vamos a percatarnos, ¿no?, que en todo este trayecto, este separador ha recorrido 23 unidades y al hacerlo al lado derecho, adopta automáticamente un valor negativo. Las cifras significativas y la notación científica tienen que estar necesariamente reforzadas con ciertas reglas de redondeo, aunque lo recomendable es no aplicar estas reglas de redondeo debido a que generan cierto margen de error o sesgos de error. Nos vemos en algunos casos obligados a aplicarlos, y para poder redondear adecuadamente tenemos acá en pantalla las 3 reglas principales para llevar adecuadamente el redondeo. Número 1. Si la primera cifra eliminada es menor que 5, se debe dejar el dígito anterior sin cambio alguno. Redondear el siguiente ejemplo a 3 cifras significativas. Tenemos este valor en pantalla. Lo que tenemos que hacer es redondear a 3 cifras significativas, razón por la cual debemos tomar en cuenta los valores de 3, 8 y 5. Entonces, la primera cifra a eliminar llega a ser el valor 4. Este valor 4 es menor que 5 y de acuerdo a esta primera regla mantenemos el valor original de la primera cifra a mantener, es decir, el 5. Y en consecuencia este valor lo estaríamos redondeando a 3,85. Número 2. Si la primera cifra eliminada es mayor que 5, se debe aumentar el dígito anterior en una unidad. Redondear el siguiente ejemplo a 4 cifras significativas. En el mismo ejemplo anterior, vamos a llevar adelante un redondeo, pero esta vez tomando en cuenta 4 cifras significativas. Para el ejemplo nos quedarían el 3, 8, 5 y 4. Es decir, la primera cifra a eliminar llega a ser 6. Y nos damos cuenta que 6 es mayor que 5. Por lo tanto, de acuerdo a esta regla, debemos incrementar una unidad al último elemento a mantener. En este caso, el 4 se convierte en 5, de tal manera que la cifra redondeada llegaría a ser igual a 3,855. Número 3. Si la primera cifra eliminada es 5, se debe redondear para hacer el dígito anterior un número par. Redondear el siguiente ejemplo a 7 y 2 cifras significativas. En pantalla seguimos trabajando con el mismo ejemplo, pero esta vez vamos a considerar diferentes cifras significativas. Primero consideremos 7. Es decir, para el ejemplo deberíamos tomar en cuenta el 3, 8, 5, 4, 6, 2 y 5.
Bien, de tal manera que la primera cifra a eliminar también llega a ser 5. Es decir, este valor 5 no es ni mayor ni menor a 5, es igual a 5. En consecuencia, aplicando esta regla, nos vemos en la necesidad de incrementar un valor, una unidad, con la finalidad de convertir a esta cifra a mantener en un valor par. De tal manera que como resultado tendríamos 3,854626. Y de esta manera conservamos 7 cifras significativas. Si más bien quisiéramos conservar 2 cifras significativas, ¿no?, el 3 y el 8, tendríamos la necesidad de eliminar también el 5. Al ser este valor 5, debemos aplicar la regla número 3, que me dice que nos debemos percatar de que la cifra a mantener debe ser par, y en este caso es par. En consecuencia, no hay la necesidad de incrementar ninguna unidad. Por lo tanto, el resultado será 3,8. Sistemas de unidades y factores de conversión. Vamos acá a realizar la revisión de ciertos conceptos que son importantes para poder comprender los sistemas de unidades y llevar adelante resolución de ejercicios a través de la aplicación de factores de conversión. Magnitudes. Es todo aquello que se puede medir, por ejemplo, longitud, masa, tiempo. Están correctamente expresadas cuando un número viene acompañado de una unidad. Se dividen en 3 grupos. Tenemos las básicas, las derivadas y las suplementarias. Las primeras también se denominan fundamentales, y es que son independientes porque no están relacionados entre sí por ninguna ley física. Las derivadas son obtenidas de las magnitudes físicas básicas mediante fórmulas matemáticas. Y las suplementarias son unidades de medida adimensionales. Sistemas de unidades. Las unidades son los patrones que se eligen para poder efectuar medidas. Y los sistemas de unidades son un conjunto de unidades que representan las magnitudes físicas de interés, formado por un conjunto de unidades fundamentales y derivadas. Es así que a lo largo de la historia de la humanidad se han ido generando diferentes sistemas de unidades. En pantalla tenemos algunos ejemplos: el sistema mecasimal, sexagesimal, inglés y el sistema internacional. Cada uno de estos sistemas ha ido considerando diferentes magnitudes, y no solamente magnitudes, sino que estas magnitudes también con sus propias unidades. Por ejemplo, el mecasimal considera el metro para la longitud, kilogramo para la masa, segundo para tiempo. El sexagesimal, centímetro para longitud, gramo para masa, segundo para tiempo. El inglés, pie para longitud, libra para masa, segundo para tiempo. Y el internacional, metro para longitud, kilogramo para masa y segundo para tiempo. El sistema internacional es el que actualmente se está utilizando de forma universal, de tal manera que este sistema nos recomienda tomar en cuenta cierto tipo de unidades que deberían ser representadas para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como reportar los resultados en artículos de investigación que vayan a ser publicados en revistas científicas. Las 7 magnitudes fundamentales reconocidas por el sistema internacional llegan a ser la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Cada una de estas magnitudes tiene su propia unidad y cada unidad su propia simbología. La unidad de la longitud es el metro, representado por una m minúscula. La unidad de la masa es el kilogramo, representado por kg. El segundo es la unidad del tiempo, representado por una S minúscula. El amperio es la unidad de la corriente eléctrica y está representado por la letra A mayúscula. El Kelvin llega a ser la unidad de la temperatura termodinámica y está representada por la K mayúscula, aunque también es aceptada o son aceptados los grados Celsius, que están representados con la C mayúscula.
La cantidad de sustancia tiene como unidad al mol, cuya simbología también responde al mol. La intensidad luminosa tiene como unidad a la candela, cuya simbología está representado por el CD. En el sistema internacional también se reconocen una variedad de magnitudes derivadas. Las que tenemos en pantalla son algunos ejemplos de la gran cantidad de magnitudes derivadas que pueden presentarse. Entre estas tenemos frecuencia, fuerza, presión, energía, potencia, cantidad de electricidad, potencial eléctrico, con sus respectivas unidades, simbología y formas de expresar. Acá ustedes se pueden percatar que estas magnitudes resultan de la interacción o interrelación de las magnitudes fundamentales. Y las magnitudes suplementarias llegan a ser el ángulo plano y el ángulo sólido. Ustedes ahí pueden apreciar sus respectivas unidades y simbología. El sistema internacional también nos recomienda utilizar ciertos prefijos, tomando en cuenta los múltiplos y los submúltiplos. Consideremos que acá, justamente por donde pasa el puntero, está la unidad. Todos los valores que están por encima de esta unidad llegan a ser múltiplos, y entre estos están el deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Y todos los que se encuentren por debajo de esta unidad llegan a ser los submúltiplos. Entre estos nos encontramos con el deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo. Cada uno de estos prefijos tienen su propia simbología y obviamente su propia equivalencia. Es así que el prefijo dk, representado con las letras minúsculas DA, representan a 10 veces la unidad, es decir, 10 veces mayor. El prefijo hecto, representado por la H minúscula, equivale a 100 veces la unidad, o 10 al cuadrado unidades. El prefijo kilo representa a 1000 unidades, o 10 al cubo unidades, cuya simbología es la letra K mayúscula. Con mega nos encontramos que su símbolo es M mayúscula y su factor representa a 1.000.000 de unidades, o 10 a la sexta. Giga, G mayúscula, 10 a la novena unidades, o 1.000 millones de unidades. Tera, T mayúscula, o 10 a la 12 unidades, o 1.000.000.000 de unidades. Y podemos apreciar que estas cantidades van incrementándose o de 1000 en 1000 unidades. Es así que para peta tenemos 10 a la 15 unidades, para hexa 10 a la 18, zeta 10 a la 21 y iota 10 a la 24. Con los submúltiplos ocurre algo parecido, ya que el descenso también va de 3, a partir de 3 unidades, pero haciendo más pequeña la cantidad, mucho menor a la unidad. Es así que deci, representado por D minúscula, representa a una décima de la unidad, o 10 a la menos 1. Centi, representado por C minúscula, equivale a 10 a la menos 2 unidades, o una centésima de unidad. Mili, M minúscula, o 10 a la menos 3 unidades, o una milésima de unidad. Micro, que está representado por la letra griega mu, equivale a 10 a la menos 6 unidades, o una millonésima parte de la unidad. Nano, representado por N minúscula, 10 a la menos 9 unidades, o una millonésima parte de la unidad. Y de aquí en adelante ustedes pueden percatarse que la reducción va también de 1000 en 1000 unidades. Es así que pico, P minúscula, 10 a la menos 12 unidades. Femto, F minúscula, 10 a la menos 15 unidades. Ato, A minúscula, 10 a la menos 18 unidades. Septo, Z minúscula, 10 a la menos 21 unidades.
y octo, y minúscula, 10 a la menos 24 unidades. Factores de conversión. Son operaciones matemáticas que nos permiten realizar cambios de unidades de la misma magnitud o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. Se basa en multiplicar por una o varias fracciones en las que el numerador y el denominador son cantidades iguales expresadas en unidades de medida distintas, de tal manera que cada fracción equivale a la unidad. Entonces, un factor de conversión llega a ser una igualdad. Y estos factores de conversión son utilizados para llevar adelante conversiones, es decir, convertir unidades o distintas unidades de distintas magnitudes, de tal manera que podamos tener relaciones de equivalencia o igualdad. En el ejemplo que tenemos en pantalla, debemos convertir 70 kilómetros hora a metros por segundo. Es así que para realizar esta conversión me voy a basar en utilizar dos factores de conversión o dos igualdades que en este caso están representados a manera de fracciones. Esta fracción de acá del medio quiere decir que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro o 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Acá tenemos que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces voy a utilizar estos factores de conversión para poder realizar la conversión respectiva, tomando en cuenta que las mismas unidades deben estar en sentidos opuestos, es decir, uno en el numerador y otro en el denominador, con la finalidad de poder llevar adelante la simplificación de las mismas. Con hora va a ocurrir lo propio, en este caso se encuentra en el denominador. Para poder simplificarlo, lo voy a denotar en el numerador. Y esto me va a facilitar llevar adelante la simplificación. Si hablamos de factores de conversión, nos vamos a encontrar con libros, tomos de factores de conversión, que nos permiten y facilitan llevar adelante los mismos, así como también aplicaciones, páginas de internet que van a facilitar la conversión. En pantalla vemos algunos de los tantos ejemplos que se pueden tomar en cuenta. Para longitud, por ejemplo, una milla equivale a 1609 metros, un pie a 12 pulgadas o 30,48 centímetros. Para área, un acre equivale a 4046,86 metros cuadrados o una hectárea 10.000 metros cuadrados. Para volumen, ¿no? Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros o 0,035 pies cúbicos, ¿no? Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Para masa, una tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. Una onza Troy a 31,10 gramos. Una libra a 0,454 kilogramos o 16 onzas. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Un gramo, 1000 miligramos. Un miligramo, 1000 microgramos. Cuanto al tiempo, un minuto, 60 segundos. Una hora, 3600 segundos. Un día, 24 horas. Cuanto a energía, una unidad térmica británica o BTU equivale a 1,55 por 10 a la menos 10 ergios o 1055,6 joules o 252 calorías. Una caloría equivale a 4,186 joules. Una kilocaloría igual a 1000 calorías. Y de esta manera nos vamos a encontrar con gran cantidad de ejemplos y posibilidades en cuanto a factores de conversión. Los ejercicios los van a resolver y reforzar en las clases prácticas de la cátedra. Temperatura. La magnitud que mide el flujo del calor de un sistema a otro. Este se ve facilitado por el movimiento cinético de las moléculas. Es importante diferenciar que la temperatura no es lo mismo que calor. Son dos conceptos que usualmente son confundidos. En realidad, la temperatura responde al concepto que se dio lectura y para representar esta temperatura se utilizan diferentes escalas.
dos importantes, las escalas absolutas y las relativas. Las escalas absolutas son aquellas donde el valor cero de sus escalas indica el cero absoluto. Estas escalas son el Kelvin y el Rankine. Kelvin en el sistema internacional, Rankine en el sistema inglés. Las escalas relativas se los denomina de esa manera porque el cero de sus escalas son arbitrarios. No indican desaparición de calor. Estas escalas son Celsius o centígrada y Fahrenheit. Para poder llevar adelante las conversiones de temperatura, debemos aplicar fórmulas necesariamente. No podemos referir a factores de conversión, ya que estas conversiones no resultan a partir de igualdades o equivalencias, sino de comparaciones de segmentos tomando en cuenta dos puntos iguales que necesariamente deben ser conocidos en las escalas que deseamos llevar adelante la conversión. Es así que para entender las conversiones de temperatura debemos tomar en cuenta dos puntos de referencia. Acá en pantalla tenemos las cuatro escalas más importantes: Fahrenheit, centígrados, Kelvin, Rankine, donde tenemos varios puntos de referencia que podemos tomar en cuenta. Los usualmente utilizados son el punto de fusión o congelación del agua y punto de ebullición del agua. El primero equivale a 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius, 273 Kelvin y 492 Rankine. El segundo punto de ebullición del agua equivale a 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius, 373 Kelvin o 672 Rankine. Tomando en cuenta esos puntos de referencia y aplicando esta fórmula donde X representa a cualquier escala de temperatura, inclusive una inventada, no necesariamente las que vemos en pantalla. P1 es el punto de referencia 1, que lo más común de utilizar llega a ser el punto de congelación del agua. Y el punto 2 o punto de referencia 2, que es el otro punto de referencia, que en este ejemplo tomaríamos en cuenta el punto de ebullición del agua y sus valores en la escala respectiva. Entonces, aplicando la fórmula descrita, vamos a poder llevar adelante la elucidación de fórmulas que van a permitir llevar adelante estas conversiones. Prácticamente esta es la fórmula madre, esta es la que permite, ¿no?, poder determinar cualquiera de estas fórmulas que tienen en pantalla. Inclusive las fórmulas que utilizan las aplicaciones o las páginas de internet o las que nos encontramos en la bibliografía son derivadas de esta fórmula madre. Y es que esta fórmula también se puede aplicar para llevar adelante factores o conversiones de temperatura, inclusive en escalas inventadas. Tomando en cuenta y reemplazando los valores de referencia que habíamos comentado hace un momento, nos vamos a encontrar con que los grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 180 va a ser igual a los grados Celsius dividido entre 100. Esto va a ser igual a Kelvin menos 273 dividido entre 100. Y esto va a ser igual a Rankine menos 492 dividido entre 180, que son fórmulas de referencia que se pueden utilizar para la conversión de diferentes temperaturas entre las diferentes escalas. Los ejercicios, como lo comentaba hace un momento, serán resueltos y reforzados en la parte práctica. Inclusive se reforzará el procedimiento para la elucidación de las fórmulas que hace un momento habíamos descrito. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y no se olviden que la parte práctica se va a reforzar en este primer laboratorio denominado Sistemas de Unidades y Factores de Conversión. Gracias.